en Jalisco por la explosión de violencia en 25 municipios. Obra y desgracia del crimen organizado. Hay zozobra por los bloqueos, enfrentamientos, muertos, heridos, carreteras bloqueadas, gasolineras, sucursales bancarias, comercios y vehículos incendiados. El impacto, usted lo mira en las imágenes a través de Uno en Directo, el impacto provocado por el desafío del cártel de Jalisco Nueva Generación en contraofensiva al operativo federal para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Se expandió a Colima, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán. Y la zozobra se extendió a todo el país. Fue una reacción en cadena. Lo ocurrido es mal presagio y advertencia de que algo está anidado en el México profundo de la criminalidad, lo cual ha sido advertido por el propio presidente de la República. La explosión de hoy, la capacidad de agresión desplegada de manera brutal, habla de una estrategia para enfrentar la guerra contra el cártel. Quizá el cártel más peligroso en el mapa nacional. El cártel de Jalisco Nueva Generación. La capacidad de respuesta del Estado mexicano tiene que verse reflejada en una acción coordinada, hoy más que nunca una acción coordinada de todas las fuerzas federales y estatales, porque los grupos delincuenciales han pasado del crimen a la subversión y a la insurrección contra el poder legítimo, y eso es lo más peligroso. Usted está con uno está en todo. Estas son hoy las noticias en claro. Jalisco, ya lo sabe, hoy vivió una de las jornadas más violentas desde hace muchos años. Desde las 9 de la mañana más o menos registraron los bloqueos en por lo menos 25 municipios, 7 de la zona metropolitana conurbada Guadalajara y 18 municipios dentro del estado. Con uno, Javier León, corresponsal en Jalisco, informa. Esta mañana, diferentes puntos de la zona metropolitana del estado de Jalisco se registraron bloqueos orquestados por integrantes de la delincuencia organizada. Los primeros reportes señalaban que unidades del transporte público de la ruta 629 habían sido incendiadas sobre el anillo periférico. Minutos después, sobre la zona de Zapopan, vehículos particulares también eran incendiados sobre la misma vía. De inmediato, unidades de diferentes corporaciones policíacas montaron un operativo sobre las principales carreteras, donde también se reportaban vehículos incendiados. Otros hechos fueron reportados sobre la carretera a Chapala y a la Maxipista, así como en diferentes puntos carreteros del estado. En la población de Ciudad Guzmán y Tuxpan, se reportaron 4 sucursales bancarias, donde se registraron actos vandálicos. En Puerto Vallarta, en al menos 4 gasolinerías, se registraron hechos delictivos, donde se prendieron fuego a las estaciones de servicio. En Guadalajara también se registraron enfrentamientos en Atlán de Navarro, entre elementos de la Fiscalía y civiles, dejando un elemento sin vida. Por el momento continúan los operativos en todo el estado, por parte de diferentes corporaciones policíacas, así como efectivos militares. Con información de Javier León, Uno TV. ¿Alguna vez usted se habrá preguntado cómo son tomados los vehículos utilizados por el crimen organizado para realizar bloqueos? En su pantalla, con Uno en Directo, le vamos a dar la respuesta. Observe usted cómo un sujeto con camiseta roja y gorra negra sube a un camión de transporte público, trae un arma en la mano derecha, señala con el dedo al chofer y luego a los pasajeros. Ordena al chofer atravesar el vehículo en la calle. Después ordena bajar a los pasajeros y también al propio conductor. El otro hombre que lo acompaña, él lleva camisa verde, corbata y gorra roja, riega combustible en el piso de la unidad. Finalmente prende fuego y se baja desde las escaleras. En las cámaras se ve cómo las llamas y el humo llenan el interior del autobús e incluso el incendiario es alcanzado por el fuego. Estamos viendo en vivo y en directo, bueno, no en directo, pero sí en vivo, cómo se dio uno de los 39 incendios a diversas clases de vehículos hoy en la ciudad, nada más en la ciudad de Guadalajara y algunos puntos aledaños a los otros municipios.
Ahí ve usted al hombre de la camisa verde con la gorra tirar el fuego, encender el cerillo, pues, después de haber regado el combustible, y cómo las llamas incluso lo alcanzan. Se ignora su condición, obviamente es de los que han huido. A pesar de que hablan las autoridades de 19 detenidos a estas horas, no se menciona a este hombre, al incendiario. ¿Cómo es que se obtuvo esta imagen? Se obtuvo gracias a las cámaras de seguridad del propio vehículo, a bordo del propio camión urbano. Así quemaron uno de los tantos vehículos incendiados hoy para realizar estas maniobras de violencia. Esta ola de violencia fue en reacción a la llamada Operación Jalisco. Esto de acuerdo con el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz. En conferencia de prensa, en horas de la tarde, pasado a las 6:30 de la tarde, el gobernador de Jalisco presentó un balance de la jornada de balaceras, bloqueos, incendios y ataques contra bancos y gasolineras. Aristóteles Sandoval afirmó que Jalisco ya está en calma. Sin embargo, dijo, van a continuar las acciones para restablecer por completo la paz y la tranquilidad en el estado. Es que se ha restablecido el orden en todo el estado. No tenemos indicios de nuevos actos de violencia o vandálicos. 39 bloqueos en distintos puntos del estado, 3 intentos fallidos de bloqueo, 25 municipios tuvieron incidentes, 7 de la zona metropolitana y 18 del interior del estado, 4 enfrentamientos. La cifra de detenidos pasó de 15 a 19 detenidos por estos bloqueos, 7 occisos, los mismos que reporté anteriormente, 19 heridos, de los cuales, como ya se mencionó, 13 son de las fuerzas federales, 1 de la fuerza estatal. Le resumo lo que acaba de escuchar en voz directa del gobernador. 39 bloqueos en 25 municipios, de los cuales 7 están conurbados a la capital del estado. Se habla de 4 enfrentamientos, 19 detenidos, 7 muertos, 19 heridos, entre estos 13 miembros de las fuerzas federales, 1 miembro de las fuerzas del estado, de las fuerzas policiales. Se habla de 3 civiles también heridos por quemaduras. Se habla de 26 rutas del transporte afectadas, ya todo restablecido. De 12 puntos carreteros que estuvieron cerrados a la circulación, ya también restablecidos. Se habla del incendio a 11 sucursales bancarias. Se habla también de 14 tentativas frustradas, de incendio a 5 gasolineras, de 36 vehículos quemados, de 2 comercios afectados. Es el saldo numérico, la numeralia, pues, que acaba de, o que informó el gobernador, le digo, casi media hora antes de que comenzara la noche. Total, hoy, día de balas, fuego y sangre, han marcado la jornada, una jornada por demás violenta, como no se veía en mucho tiempo. ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos allá en esa zona? Vamos a enlazarnos con uno en directo hasta Guadalajara, Jalisco, con el enviado especial Juan Rivas, el recién casado, por cierto. Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias, Pepe, aquí estamos trabajando con mucho gusto. Llegamos a Guadalajara, en donde hay que destacar, todo está en calma, pero es una tensa calma sin duda, Pepe. Quiero destacar que ya en este momento, y lo comentabas, se reabrieron prácticamente todas las vialidades. Recorrimos la principal, que es el periférico, en donde se registraron varios de estos bloqueos, de los cuales ya dabas los detalles. Quiero destacar también que la gente poco a poco vuelve a salir a las calles. En este momento transmito en vivo desde la tradicional Plaza de Armas, aquí en Guadalajara, a un costado, por cierto, la catedral. Un viernes 1 de mayo que difícilmente podrán olvidar los habitantes de prácticamente de todo el estado, Pepe, ante la ola de violencia que se dejó sentir en las últimas horas. Durante este recorrido que realizamos, Pepe, también quiero destacar que, por ejemplo, las gasolinerías ya están brindando servicio. Hay que recordar que en el transcurso de las últimas horas los propios gasolineros decidieron frenar la venta de combustible en algunos puntos ante, la manera en que se estaba utilizando la propia gasolina para incendiar los camiones, los tráileres en diferentes puntos del estado. Es discreta la seguridad, Pepe, hay que también destacar esta parte. Durante las calles que hemos estado documentando a través de estas imágenes, solamente hemos visto la presencia de la policía
policía estatal, algunos municipales, pero por el momento no pudimos observar la presencia de las fuerzas federales. Sin duda también, Pepe, quiero pues destacar que los lugares en donde por la mañana, al menos aquí en Guadalajara, se registraron estos bloqueos con la quema de camiones y tráileres, en este momento pues ya ni siquiera las cenizas quedan. El propio gobierno estatal ha retirado prácticamente todas estas unidades que quedaron calcinadas para llevarlas a los diferentes depósitos y corralones, y pareciera, Pepe, me atrevo a decirlo, que no sucedió nada, al menos a simple vista. Sin embargo, bueno, pues la gente, sobre todo los habitantes de la capital, de aquí de Guadalajara, pues saben que la situación es tensa, les espera un fin de semana en donde no saben con certeza qué es lo que viene. El propio Código Rojo pues permanece en alerta por el gobierno del estado, Pepe, y el llamado que ya hacía el gobernador para mantenerse muy pendientes de los reportes, sobre todo en los medios oficiales aquí en el estado. Pepe. Nuestro noticiario 1 en directo se transmite allá en la ciudad de Guadalajara, la capital de Jalisco, donde tú te encuentras. Se transmite todos los días en este horario, por supuesto, también a través del canal 52 MX por el sistema Dish. Y bueno, yo quiero puntualizar, porque la gente nos ha estado a lo largo del tiempo preguntándonos los puntos donde había violencia, porque la gente ciertamente, y tú lo confirmas, está todavía en la zozobra. Periférico y Acueducto ya recorrido por ti, Avenida Revolución y Matamoros, Patria e Isla Antigua, carretera a Chapala a la altura del aeropuerto, Periférico y Colón, carretera libre a Zapotlanejo, Periférico y 8 de Julio, Periférico y López Mateos, Periférico y Avenida del Servidor Público, Avenida Vallarta y Avenida Aviación y 5 de Mayo, carretera Chapala a la altura del Tapatío, Periférico y Tezistán. Son los puntos donde se dio por supuesto con evidencia, las manifestaciones de violencia, los bloqueos, los incendios. Ya relatamos cuántos y cómo, en comercios, en sucursales bancarias, a vehículos, a gasolineras, etcétera. Esto creó una gran zozobra. Hubo en los momentos críticos que empezaron a darse a conocer a partir de las 11 de la mañana aproximadamente y hasta por ahí de las 2 de la tarde, una gran zozobra. Incluso a través de las cuentas de la red social Twitter, el gobierno del estado de Jalisco y la autoridad policial le comunicaba a la sociedad mantenerse alejada de los puntos de conflicto que acabo de mencionar y de preferencia permanecer en sus casas. Supongo que la gente esta noche está comentando todo esto y no hay gente, lo estamos mirando a través de tu imagen desde el centro de Guadalajara, no vemos a la gente que normalmente está en esa bulliciosa ciudad, en esa cultural y hermosa Ciudad de México, disfrutando un viernes por la noche. Así es, Pepe, es poca la gente que ha llegado, por ejemplo, aquí a la Plaza de Armas, a pesar de que es viernes. Sin duda este es un lugar de gran actividad, no la hay como tal, Pepe. Y quiero destacar, por ejemplo, lo que nos relataban algunos empleados de la zona del aeropuerto. En el transcurso de la tarde se reforzó la seguridad, también los accesos a la terminal aérea. Ya una vez que cayó la noche se relajó también la presencia policíaca. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, Pepe. Invitamos a la gente a que esté pendiente de nuestros reportes en las próximas horas, en el transcurso del sábado y domingo, porque sin duda, bueno, pues espera la reacción por parte de las fuerzas federales, por parte de la policía, al menos estos rondines que se han anunciado como parte de la presencia policíaca. Y por supuesto, al momento, pues nadie sabe de qué manera podría venir la respuesta también de los autores de estos bloqueos, de toda esta ola de violencia de la cual ya hemos dado los detalles, Pepe. ¿Han notado ustedes, los periodistas, la llegada de reforzamiento de fuerzas a la zona para apoyar el operativo Jalisco? No de manera clara, Pepe, hay que destacarlo, al menos en estos recorridos del aeropuerto periférico, la zona del centro histórico, no hemos observado la presencia de las fuerzas federales, de acuerdo incluso con una charla que tuvimos con elementos de la propia Policía Federal adscritos al aeropuerto, de manera pues extraoficial nos decían que pudieran estar agazapados en algunas, en este caso en los cuarteles, en las comandancias, pero sí se encuentran en este lugar, y esto por supuesto lo decimos para que la propia gente del estado pues esté un tanto tranquila, Pepe, ante ya la presencia de las fuerzas federales. Gracias, Juan Rivas, enviado especial. Buenas noches. Buenas noches para todos, seguimos pendientes. Gracias, Juan Rivas, con uno en directo desde la capital del estado de Jalisco. La violencia de hoy allá en Jalisco escaló a tal grado que, fíjese usted, un helicóptero militar de un gran tamaño, un helicóptero importante, fue derribado. A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional
informó que los soldados localizaron vehículos con personas armadas sobre la ruta Casimiro Castillo Villa Purificación. Esto es lejos de Guadalajara. Estaban en el operativo. Los sujetos, sorprendidos desde el helicóptero por los militares, comenzaron a disparar. Las balas impactaron justamente a un enorme helicóptero, un helicóptero Cougar, matrícula 1009 del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea. Esto obligó a que el aparato, un enorme aparato, insisto, equivalente a un helicóptero Puma, como los que usa el presidente de la República, hubo de descender de emergencia. A bordo 18 elementos del Ejército Mexicano, 5 de tripulación, 11 militares y también 2 policías federales viajaban. Lamentablemente 3 militares fallecieron en este descenso abrupto, producto de las balas. Lo bajaron a balazos a un helicóptero del Ejército Mexicano. Un hecho que no se había dado, cuando menos en estas dimensiones. 10 elementos del Ejército y 2 policías resultaron lesionados, por lo cual fueron trasladados al Hospital Militar Regional de la ciudad de Guadalajara. 3 elementos están desaparecidos. El Ejército y la Fuerza Aérea han expresado sus condolencias a todos sus hermanos de armas. Ha habido conmoción justamente por este atentado. Mire, se ha referido al derribo del helicóptero militar el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, hoy por la noche. Lo hizo durante un mensaje a los medios de comunicación difundido pasadas las 20 horas, hace 1 hora y 3/4. Así lo dijo Monte Alejandro Rubido al referirse a cómo fue bajado a balazos, cómo fue derribado este helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, del Ejército Mexicano. Al verse detectados por las fuerzas federales sobre la ruta Casimiro Castillo, Villa Purificación, los criminales abrieron fuego en contra de la aeronave en la que viajaban 18 elementos, 11 de ellos militares, 2 policías federales y 5 miembros de la tripulación, impactando en el rotor de cola de la misma, situación que obligó a que el helicóptero iniciara un descenso de emergencia. En este incidente, lamentablemente, 3 miembros del Ejército Mexicano perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Fue lo que dijo a los medios de comunicación Monte Alejandro Rubido. También se refirió, por supuesto, a la postura, o fijó más bien la postura del gobierno federal a los hechos ya por usted conocidos, no solamente en Guadalajara, sino en varios estados, de lo cual informaremos un poco más adelante. Dejó muy claro que el combate del gobierno del Estado mexicano en contra del crimen organizado no dará tregua, seguirá. Así lo dijo Monte Alejandro Rubido. Las instituciones aquí representadas ratifican su compromiso con la población y refrendan su empeño para usar todas las capacidades del Estado mexicano, privilegiando el uso de la inteligencia para que este grupo delincuencial sea desarticulado y sus miembros neutralizados, tal como ha sucedido con los demás grupos del crimen organizado. Ese es el compromiso del gobierno federal. Ese debe ser el compromiso de todo el Estado mexicano, en un esfuerzo de veras, en una estrategia, en un empeño magno para confrontar lo que se considera ciertamente un desafío, que hoy tuvo brotes o se tradujo como acto de sublevación o de insurrección en algo que es un episodio de una guerra. Hoy el presidente de la República expresó sus condolencias a través de la cuenta en Twitter. Fue publicado el mensaje. Dijo Peña Nieto por escrito: lamento el fallecimiento de los elementos del Ejército Mexicano en cumplimiento de su deber en Jalisco. Otros integrantes del gabinete, como Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y Eduardo Sánchez, coordinador de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República,
escribieron mensajes similares también a través de la red social Twitter. Hace unos momentos, el presidente de la República publicó un mensaje también en este contexto de los 140 caracteres en el Twitter. Dice Peña Nieto esta noche: el grupo delincuencial responsable de los hechos de hoy será desarticulado, como ocurre con las demás organizaciones del crimen organizado. Promesa y compromiso del presidente de México. Debido a los hechos violentos registrados este día 1 de mayo allá en el estado de Jalisco, el Consulado de Estados Unidos en la ciudad de Guadalajara recomendó a sus empleados permanecer en casa. Por medio de la cuenta en Facebook, el consulado estadounidense pidió permanecer en alerta a los anuncios de la policía y las autoridades mexicanas. El consulado de Estados Unidos permaneció hoy cerrado debido a ser día de asueto por el Día del Trabajo, y anuncian será el lunes cuando se reabran las puertas. Está ya en la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos esta alerta a los ciudadanos estadounidenses respecto a prevenirlos para no viajar al estado de Jalisco. ¿Quiénes están detrás de toda esta violencia criminal? ¿Quiénes son los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación? ¿De qué tamaño de organización estamos hablando? ¿Qué tan peligrosa? ¿Cuáles son los intereses? Con uno en directo, el maestro Gerardo Rodríguez, catedrático de la Universidad de las Américas Puebla, experto en crimen organizado y temas de seguridad nacional. Podrá ayudarnos a responderle a usted estas preguntas. Bueno, con uno en directo saludamos esta noche al maestro Gerardo Rodríguez. Él es catedrático de la Universidad de las Américas Puebla. Él es experto en temas del crimen organizado, a quien le agradecemos mucho estar con uno en directo. Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, un honor estar contigo. Al contrario, creo que hay condolencia nacional por la suerte de estos 3 militares caídos en el cumplimiento del deber. Déjame simplemente advertir, porque hay que mencionarlo con toda claridad, lo ocurrido hoy y detonado hoy allá en Jalisco, no hablo de Guadalajara, en Guadalajara, sus municipios conurbados, que son 7, sí, y otros tantos más, lejanos incluso a la capital jalisciense, fue como una bomba expansiva, una onda expansiva que afectó sin duda y de manera significativa parte del estado de Michoacán, parte del estado de Colima, de manera grave el estado de Guanajuato. También zozobra en el estado de Zacatecas, donde se declaró inmediatamente por parte de la autoridad un verdadero blindaje. Pero tú me decías, esta onda expansiva también alcanzó otras entidades. Como bien dices, todos los estados conurbados de Jalisco están siendo asediados ¿Estado de México? Estado de México, inclusive hasta Veracruz, porque esta es una guerra que el cártel Jalisco Nueva Generación ha llevado hasta estados como Veracruz. ¿Tamaulipas? Tamaulipas no. No tanto. Si me lo permites, Pepe, primero rendir un homenaje, un reconocimiento a los soldados que fallecieron en cumplimiento de su deber. Como profesor de las Fuerzas Armadas me merecen todo el respeto quienes en cumplimiento de su deber y en una operación para abatir a uno de los cárteles más violentos que actualmente operan han perdido la vida. Un saludo y un reconocimiento a sus familiares. Venían a bordo de una aeronave mayor, ¿eh? Sí. No es un helicópterito. No. Los Cougar es una de las clases tipo Puma, Super Puma, en donde solamente los puedes tirar. ¿Como el que usa el presidente? Como los que utiliza el presidente, que solamente los puedes tirar con un MANPAD, que es un misil tierra-aire de hombro, o con rifles de alto poder. Eso es en lo que se enfrentó el ejército mexicano. ¿Qué está planteando este grupo delincuencial? Estamos mostrando en pantalla justamente una imagen de este helicóptero Cougar, que es un super helicóptero, un super Puma, empezando por su tamaño y la capacidad de transporte de tropa o de transporte de personal. Es un helicóptero, bien dices tú, muy semejante al Super Puma o Puma que utiliza el Estado Mayor Presidencial para transportar al presidente de la República y a sus secretarios de Estado. Son las características de este avión, de esta aeronave. Sí, rápido. Un helicóptero de este tipo puede recibir balas de alto poder desde tierra y seguramente fue lo que recibió
y afortunadamente pudo aterrizar de emergencia. Le pegaron, decía Monte Alejandro Rubido, le pegaron en el rotor, rotor de cola. Tuvo la oportunidad de aterrizar, lamentablemente fallecieron por la ráfaga de fuego 3 militares, probablemente otros 3 hayan caído de la aeronave o estén todavía heridos, es lo que todavía no sabemos. Entonces, este tipo de aeronaves sí es de las más altas capacidades y es por eso que transportan a jefes de Estado no solamente en México, sino en el mundo. Es un golpe muy fuerte incluso a la moral del ejército mexicano, porque no es frecuente tener esta información de bajas y de esta caída de un armamento, un equipo del ejército de esta envergadura. Sí es un parangón para el tema del ejército, porque los helicópteros de esta capacidad militar están en zonas de combate, están en zonas como Irak o en su momento en Afganistán en los años 80. Entonces, son equipos que están preparados para resistir este tipo de ataques. Que no fue el caso en esta ocasión, porque habrá ya los peritos dirán cómo fue que derribaron, cómo es que al disparar este helicóptero, fue afectado gravemente. Tuvo que deslizarse, desplomarse de emergencia y en esta maniobra perdieron la vida 3 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mira, Gerardo, la violencia desatada, lo estamos diciendo allá en Jalisco, se extendió, insisto, como una onda expansiva hacia los estados, tú decías, conurbados a Jalisco, o bueno, vecinos. En Michoacán, por ejemplo, la Procuraduría de Justicia del Estado detectó un bloqueo sobre un puente en la autopista Occidente, justo entre los municipios de Vistahermosa y Taguato. De acuerdo con las autoridades, hombres encapuchados y fuertemente armados interceptaron 4 vehículos para atravesarlos en el camino y prenderles fuego. En el lugar quedaron los restos calcinados de una camioneta, un tractocamión, una revolvedora de cemento y un autobús de pasajeros. Afortunadamente ahí no hubo víctimas ni heridos. La zona fue acordonada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Policía Federal y el Ejército Mexicano, quienes retiraron los vehículos y reabrieron la circulación. Durante algunas horas la terminal de autobuses de Morelia suspendió corridas hacia Jalisco y Colima. Sin embargo, fueron reactivadas pasada la emergencia, en horas de la tarde. Ante estos hechos, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, ordenó blindar los límites con Jalisco. Subrayó que Michoacán se mantiene en calma. En la línea telefónica está Charbel Lucio, corresponsal de Uno TV Noticias. Ella tiene lo último y más reciente. Charbel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. En efecto, la ola de violencia que se vivió hoy en Jalisco traspasó su frontera con Michoacán, donde, como lo mencionas, también se registraron bloqueos en la zona limítrofe de estas dos entidades. El gobierno michoacano informó poco antes de las 13 horas que pues, el Estado ya se encontraba blindado para evitar algún brote de violencia proveniente de Jalisco. Sin embargo, Pepe, parece ser que pues este blindaje no dio los resultados esperados, ya que una hora más tarde, más o menos a las 2 de la tarde, ya se hablaba de un bloqueo en la autopista de Occidente, precisamente en esta zona colindante con Jalisco. Como lo mencionaste, pues la Procuraduría del Estado confirmó que efectivamente se registró este bloqueo con las 4 unidades incendiadas de las que ya viste detalles y que se encontraban en un puente que atraviesa la autopista de Occidente que comunica a los municipios de Vistahermosa y Tanuato, municipios que se encuentran aproximadamente a 2 horas y media, 3 horas de la capital michoacana y que colindan con el estado de Jalisco. Efectivamente también las corridas fueron suspendidas, pero aproximadamente a las 5 de la tarde ya fueron reanudadas y pues ya hay corridas hacia los estados de Jalisco y Colima. Pues Pepe, este es el reporte desde Michoacán. Gracias, Charbel Lucio. Muy buenas noches con Uno en Directo. Buenas noches. Colima también padeció por bloqueos carreteros y vehículos incendiados. Por la mañana las autoridades reportaron el incendio de 2 vehículos, uno en la carretera libre Colima-Manzanillo y otro más en el municipio de Tecomán y Cuauhtémoc. Más tarde fue localizado un camión de pasajeros incendiado sobre el puente Ágatas en la autopista Colima-Guadalajara. Nos enlazamos vía Skype con Abraham Acosta. Abraham, adelante con tu reporte con Uno en Directo. Te estamos escuchando y viendo también a través del Skype. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Efectivamente, ya como comentabas, efectivamente fueron 6 puntos en el estado de Colima en los que se presentó un bloqueo derivado de la violencia que se presentó
en el estado de Jalisco. Esto casi prácticamente todo el estado. El estado de Colima se compone de 10 municipios, prácticamente la mitad se presentaron este tipo de acontecimientos. Vamos a interrumpir la comunicación. Vamos a interrumpir la comunicación contigo debido a que hay una muy mala señal. Vamos a tratar de restablecerla para beneficio de usted, que debe estar muy bien informado. Mire, si no puede hacerse el enlace vía Skype, quizá por teléfono, porque es importante Colima, por la vecindad con Jalisco y porque ahí también ha sido este estado sede del nacimiento de cárteles terribles y ahora ocupado justamente por este cártel Jalisco Nueva Generación. Ya nos explicará Gerardo Rodríguez de dónde vienen y a dónde van. La contraofensiva del crimen en respuesta justo al operativo federal en Jalisco llegó también a Guanajuato, colindante, vecino. Los primeros incidentes ocurrieron sobre la carretera León-Lagos de Moreno, donde hombres armados prendieron fuego a un transporte de basura. Simultáneamente, un taxi fue incendiado en la misma vialidad a las afueras de la ciudad de León, el municipio más grande del estado de Guanajuato. Al igual que Colima y Michoacán, fuerzas federales, estatales y municipales vigilan las zonas limítrofes con Jalisco. Hay blindaje. Ahora vamos con Sergio Ortiz. Sergio, en un momento más, nos dará información directamente de lo que está ocurriendo. También Zacatecas, otro de los estados vecinos de Jalisco, se mantiene en la calma. La violencia desatada por el crimen organizado no traspasó fronteras. Sin embargo, la Procuraduría de Justicia del Estado ordenó a las autoridades reforzar los patrullajes en las zonas limítrofes. La dependencia explicó que se trata de una acción preventiva, la cual se enfocará en 2 sitios. El primero es el municipio de García, de la Cadena, y el segundo, la zona del Cañón de Juchilapa. En Zacatecas está Omar Hernández, periodista, con Uno TV en directo. Buenas noches, Omar, allá en Zacatecas. Te vuelvo a saludar hoy. Buenas noches, Pepe. El municipio de Juchipila, en Los Cañones y en Ochislán son las 2 partes donde el ejército mexicano ha realizado un blindaje hacia el estado de Jalisco. Y es que en Zacatecas la población tiene mucha relación con el estado de Jalisco. Familiares, amigos, conocidos entre estas 2 entidades se relacionan cotidianamente. Hay partes de la carretera donde en un minuto estás en Jalisco, al otro minuto en Zacatecas, y con esta relación se ha mostrado una gran preocupación por los hechos de violencia registrados hace algunas horas. Una unidad no encuadrada del ejército se encuentra en alerta allá en Juchipila para desplazarse a cualquier parte en caso de que sea necesario. Las autoridades del estado de Zacatecas son apoyadas por las autoridades federales para realizar este blindaje dentro de la entidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos y también evitar que delincuencia organizada cruce al estado de Zacatecas. Pepe, es mi reporte desde Zacatecas. Omar Hernández, gracias, muy buenas noches, gracias por estar con Buenas Uno noches, en estamos directo. al pendiente. Igualmente, gracias, Omar Hernández, allá en el estado de Zacatecas. Gerardo, esto indica por la simultaneidad en que ocurren los hechos violentos que hay una coordinación, es decir, no son hechos aislados y esporádicos y coincidentes, no. Ellos estaban preparados cuando fueran contra el comando, es decir, contra la élite que coordina este cártel. Sabían en cuanto el gobierno federal fuera contra la élite que coordina este cártel. En este caso el Mencho, que fue capturado el sábado pasado en Vallarta. Y contra los otros subcomandantes tenían que hacer estas acciones coordinadas en varios estados. ¿Para qué? Para amedrentar a la población y a las autoridades, para evitar que hubiera un avance contra ellos. Sí es una acción de terror porque vemos una acción coordinada en Guanajuato, en Jalisco, en Colima, probablemente también en la frontera con Michoacán. Esto quiere decir que ellos ya están preparados para esta ofensiva en caso de que supieran que iban a ir contra los segundos niveles de operación. ¿De dónde viene el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Por qué ha tomado tal preponderancia? Sí. Tan es así que incluso ha desplazado a la familia michoacana y al resto de los templarios. El cártel Jalisco Nueva Generación era el brazo armado del cártel del Pacífico o del cártel de Sinaloa. El del Chapo Guzmán. Que durante el sexenio del presidente Calderón se enfrentó a los Zetas que venían del cártel
del Golfo. Entonces, ellos eran un cártel que se prepararon para defender lo que eran sus plazas. Toda la ruta que venía de tráfico de droga de Perú y de Colombia hacia Estados Unidos. También la producción de amapola y de marihuana que se producía en México y que pasaba por la frontera de Estados Unidos. Entonces, ellos tenían que proteger los estados de Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y hasta Guerrero. Entonces, cuando el gobierno federal lanza una ofensiva muy fuerte contra los Zetas, pero al mismo tiempo contra la familia michoacana, ven la oportunidad de ocupar el territorio que es el sur de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, para seguir controlando plazas estratégicas como es el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán y el puerto de Manzanillo en Colima. Esto que plantea este cártel delictivo, el cártel de Jalisco Nueva Generación, es un desafío al gobierno, es un acto de subversión, es una provocación a la estrategia del gobierno. Estaban anidados, como dijo el presidente de la República. No hay que olvidar, hay un antecedente brutal. El 4 de abril, el mes pasado, apenas ayer, el 4 de abril, hubo un atentado, una emboscada contra elementos de las fuerzas federales, de la Policía Federal, en la carretera que une Puerto Vallarta con la ciudad de Guadalajara. Sí. Un atentado que costó varias vidas de personal de las fuerzas. Fue un atentado brutal, vamos, donde personas inocentes incluso se vieron involucradas. Este fue un primer detonante como reacción también, justo a lo que tú mencionas, Gerardo, la acción para el combate a los capos o a los cabezas de estos grupos delictivos. El cártel Jalisco Nueva Generación ya ha asesinado a soldados, a policías del Estado y a policías federales. En el último atentado murieron 15 policías del gobierno del Estado, policías de élite, del secretario de Seguridad Pública del Estado, del comisionado. Están jugando una guerra en grande. Sí. Entonces, en este sentido, ellos ya estaban preparados que iba a venir una contraofensiva porque ellos asesinaron a agentes del Estado mexicano. Hoy están mostrando un músculo brutal, sí, una capacidad de agresión coordinada temible. Y coordinado, eso es lo más importante. Ellos tienen capacidad de operar en varios estados de la República, no solamente en Jalisco, sino en Colima, en Guerrero, en Michoacán, en Guanajuato. Inclusive yo te diría que tendrían la capacidad de llegar hasta el Estado de México. Entonces, claramente lo que ellos hicieron es una estrategia para tratar de amedrentar a la sociedad para que haga una reacción con los medios de comunicación, como estamos ahorita con nosotros. Lograron su objetivo. Para que retengan la presión de ir contra ellos. Afortunadamente el presidente Peña Nieto, el comisionado Monte Alejandro Rubido, ya dijeron que van con todo contra ellos. En ese sentido, sí, la sociedad tiene que estar prevenida de que las operaciones contra este grupo, que tiene aproximadamente unos 500 hasta 1000 elementos, va a ser con todo perseguido por las fuerzas del Estado mexicano, que tiene en la región aproximadamente unos 30,000 elementos. Entonces, sí es una guerra asimétrica en donde ellos están siendo acorralados y en una estrategia de desesperación están cometiendo estos actos de extrema violencia contra la población, Pepe. Gerardo Rodríguez, agradecemos mucho el que hayas estado con uno en directo, ayudándonos a entender los porqués de lo que ya informamos, o sea, ya informamos qué pasó, ahora estamos tratando de explicar cómo es que pasó y por qué pasó, sobre todo, que eso es el chiste, entender el concepto de lo que hay atrás de toda esta violencia. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, buenas noches. Gerardo Rodríguez, catedrático de la Universidad de las Américas, Puebla, con un